Qué bueno que está con nosotros en la mesa de análisis y bueno, compartirle que en los procesos para que se aplique la justicia, pues a veces se ve la tardanza de esta misma. Es el caso de las expectativas que se han generado en el actual sexenio en relación con exfuncionarios ahora de la administración anterior. Ahora, en este momento, en esta circunstancia, se está viendo que se están un poco revolucionando más, diríamos que están propendiendo a efectivamente tratar de aplicar la ley. Desde el Poder Judicial se acaba de emitir por parte de un juez una medida cautelar para en contra de, que tiene que acatar la ex secretaria de Finanzas de la administración anterior, María de Lourdes Arteaga. Esto tiene que ver con el impedimento para que pueda dejar su natal Reynosa. No podría irse porque está enfrentando un proceso que eventualmente pues la podría llevar a prisión o declararla culpable de ilícitos. Por lo pronto eso se ha dado, y otro elemento más que podría estar en el tema de esta mesa es el hecho de que el amparo del cual goza el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para no ser detenido por ilícitos que se le han señalado, pues fue atraído para su revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Después de eso, pues si le dan optan porque el amparo es efectivo y que lleva todas las de la ley, la va a librar el señor Cabeza de Vaca. De no ser así, después de la máxima autoridad en cuestión de administración de la justicia, que es la Suprema Corte, no habría otra instancia. Y bueno, aquí me acompañan, como siempre, Axel Jaramillo Hernández. ¿Cómo estás? Buenas noches, Lupita Sánchez, Juan Sánchez, licenciado Clemente. Gusto en saludarlos, María Guadalupe Jaramillo Alanís, Juan Sánchez Mendoza. Buenas noches. Buenas noches. Pues el asunto más próximo quizá a resolverse es el de María de Lourdes Arteaga Reina, la ex secretaria de Finanzas del gobierno estatal, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El martes próximo tendrá lugar la audiencia para definir su situación legal, si continúa el proceso dentro o fuera de la prisión. Por lo pronto, con las medidas cautelares, pues ya está impedida para salir de Reynosa siquiera, ya no digamos del estado de Reynosa. Tiene que estar ahí radicando y presentarse cada 8 días en un juzgado a firmar, además de pagar una multa. Pero bueno, la próxima visita de ella al centro cautelar pues no se va a dar, puesto que el martes próximo, les repito, tendrá lugar la audiencia. El otro caso que puede dilatar un poquito más, porque una revisión de un amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lleva más tiempo, ese es el de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ciertamente él cuenta con orden de aprehensión, pero en 2023 se le otorgó un amparo por los delitos, contra cualquier orden de aprehensión o contra cualquier captura, ya que es acusado de los delitos de adquisición de propiedades con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Aquí me llama la atención que no se le esté fincando una responsabilidad que es narcotráfico, pero hay otros procesos abiertos a los que no se les ha dado carpetazo, pero también se han judicializado, en donde aparecen otros delitos, esos del orden federal, pero del fuero común también cuenta aquí con varias acusaciones, donde el peculado creo que es el principal hecho, el tráfico de influencias, ¿sí? Y el nepotismo. Esos 3 delitos son del orden común, le corresponden únicamente al Poder Judicial, resolverlos al Poder Judicial de Tamaulipas,
previa presentación de la denuncia formal por parte de la Fiscalía Anticorrupción o de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Gobierno Estatal, ¿verdad? Este es el panorama, ¿verdad? Aquí todo el mundo coincidimos en que Francisco Javier es culpable de los delitos, ¿no? Tiene una fortuna acumulada inmensa, se habla de 18 ranchos, casas en México, en el extranjero, estuvo el escándalo del departamento que compró en una zona exclusiva en Santa Fe, en la Ciudad de México, donde no se le permitió utilizar el campo de golf, sin embargo el departamento sí. Pero bueno, es un tipo que ahora presume que se dedica a la crianza de ganado Angus, el cual va a llevar exposiciones internacionales. O sea, el señor sigue moviéndose en las redes sociales y sigue diciendo que es un perseguido político, cuando aquí la sociedad en su conjunto, cuando menos el 95%, coincide en que los latrocinios fueron muchos y excesivos durante su régimen gubernamental. Licenciado Jaramillo. Sí, Cabeza de Vaca, bueno, cuando era gobernador, yo recuerdo, ya era presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y recuerdo que era en un Día del Niño, tuvo un juicio ahí en la Cámara de Diputados. Yo vi ese evento en mi computadora por 4 horas y media, porque empezaron los alegatos a favor y en contra del gobernador tamaulipeco, y duró inmensamente mucho tiempo litigio verbal ahí, que acabó en contra de Cabeza de Vaca, pero a mí me parece que fue, yo digo que ni modo que sean ignorantes el fiscal Germanero o los asesores jurídicos del presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador. O sea, ¿para qué armar un circo mediático ese Día del Niño, los inocentes niños? Porque, pues digo, le hubieran dicho al presidente cualquiera de sus asesores a atender, no sé qué, 3 que sean abogados. O sea, el Poder Legislativo dictaminó que procedía despojarlo de la gubernatura de Tamaulipas. Correcto. Y así se emitió el juicio. Se turnó el asunto al Congreso de Tamaulipas, porque Tamaulipas es un estado libre y soberano. Correctísimo. Pero digo, ¿por qué no dijeron a López Obrador que lo que ocurrió finalmente? O sea, el que tenía el control absoluto y mayoritario del Congreso de Tamaulipas era el gobernador Cabeza de Vaca. Le dieron al asunto carpetazo, dijeron no procede. Somos un estado soberano y no le vamos a quitar la gubernatura a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero qué ridículo del gobierno federal. O sea, ¿por qué no sabía el presidente de la República que era un circo nada más? Era un circo, algo, pues, ¿para qué? No iban a poder hacer nada, como no hicieron nada. Pero, Azael, en ese sentido, el Congreso Estatal lo que hizo fue desatender una resolución de una comisión instructora del Congreso de la Unión. No le correspondía. Lo hicieron y protegieron a Casaca porque eran de su partido el PAN. Actuaron como lo que fue la pandilla de Cabeza pero de ya Vaca, no lo podían una pandilla familiar que se dedicó a robar el presupuesto de Tamaulipas. Por favor. O sea, legalmente está en su derecho el Congreso, la Cámara de Diputados. Claro. Pues no lo desaforaron. Lo desaforaron y el Congreso del Estado, como es cómplice de Cabeza de Vaca, lo protegieron. Pero la comisión instructora encabezada por Pablo Gómez Álvarez dictaminó que había que quitarle el fuero al gobernador ladrón, que hoy está huido del país y todavía en redes sociales anda diciendo pues que él va a concursar con sus animalitos, que por cierto los adquirió cuando fue gobernador, porque yo recuerdo perfectamente que a su padre, Manuel
García Oresti, que no sé si en paz descanse, pero sí, creo que debe de descansar en paz, le otorgaron precisamente por el ganado Angus. Brangus. No, Angus. Angus sí es un... Bueno, es un ganado grandote colorado y al señor le dieron un premio en el país, otorgado por la Unión, no sé cómo se le llame, ganaderos de todo el país, y el premio se lo dio su hijo. Qué lindo, cabeza de vaca, Francisco. Bueno, el tema es María de Lourdes Arteaga, la ex secretaria de Finanzas de Francisco García Cabeza de Vaca. También trabajó con él en el ayuntamiento del 2005 al 2007, cuando fue alcalde de Reynosa, este señor Francisco Cabeza de Vaca, García Cabeza de Vaca. Es una familia, son familias estas, pues que vinieron con Cabeza de Vaca a la gubernatura. Si ya lo habían hecho en Reynosa, estamos hablando de quien encabezaba ese grupo, que son los García Cabeza de Vaca, que son 3 hermanos, más la madre, más el padre que ya falleció. No pueden decirnos a nosotros, ahora con todo este tema legal que hay, de esta señora que le acaban de fincar, pues emitir medidas cautelares, que esperemos que no se vaya con el mecate a rastras, ¿verdad? Porque pues anda toda encochinada la mujer, pero ella ya trabajaba para Francisco García Cabeza de Vaca, siendo mujer, esposa de Espino Ascanio en aquel entonces. Ya era la esposa del que después fue auditor superior del Estado. No, cuñada de él. No, ella era esposa de Espino. María de Lourdes. María de Lourdes era el hermano de Jorge Espino Ascanio. Creo que es José Antonio. José Antonio. Sí. Yo tenía la idea, tenía el nombre de Espino, eran cuñados. De Jorge. Sí. Totalmente, sí. Todas las familias. A lo que voy es que las bien, familias traía Cabeza de Vaca, sus familias. Él era una familia con sus hermanitos, su mamá, su papá, su papayito, dijera una amiga, su papayito y su mamayita y su esposita. Y esos eran otra familia, los Gómez Reséndez. Acá eran los Espino Ascanio. Claro. Y luego venían los Villarreal y luego venían los Horacio Ortiz Renán con toda su familia. Y luego venían todas las estrellas, y Gilberto Estrella, y todas las familias de cada uno de ellos. También Mariana Gómez Leal traía entre sus secretarias a los hijos de Raúl Izaguirre, asesinado en el 2005-2006 en Reynosa, aquel que iba a ser su secretario de Seguridad Pública de Francisco García Cabeza de Vaca, pero además traía a los hijos nietos de González Calderón, que estaban en la oficina de Cabeza de Vaca. Vamos, era una pandilla para delinquir. Esto que está sucediendo hoy, nadie me lo puede quitar de la cabeza, y la autoridad está dándole la razón al pueblo. A mí no, al pueblo. Dijera Cabeza de Vaca, no lo digo yo, lo dice la ley. Claro. Ahí está lo que han robado, ahí están. No fueron 3 pesos lo que la señora desvió, fueron más de 134 millones de pesos, con pesos y centavos. Claro. Oye, entonces, y también el alcalde vitorense, el doctor Xicotenga González Oresti, de Coahuila, emparentado con el padre del señor Cabeza de Vaca. Pues todos, te digo, son una familia que en su momento, que siguen fungiendo como una familia. Ahí tienen ustedes al Partido Acción Nacional, todos metidos en Acción Nacional para querer seguir dentro de la política, usufructuando un banderín político que está en total decadencia, y que, bueno, así como dejaron las finanzas de Tamaulipas quebradas, saqueadas, y dejaron el tema de la delincuencia, yo quisiera saber cuánto le costó a Cabeza de Vaca meter árboles, madera fina, traída del Brasil a la presa Vicente Guerrero, donde se adueñó de un predio y que sembraron en el suelo porque el señor no quería pisar la tierra. Entonces sembraron los trozos de árboles traídos de Brasil. ¿Cuánto le costaría cada pedazo de madera traído desde Brasil? Esos son el tipo de abusos al que no nos han respondido hasta hoy.
La justicia es fría, no es apasionada, a lo mejor los abogados sí le encuentran el tema, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos ver, como alguna vez yo comenté aquí, o no recuerdo si en otra sesión, reunión, que alguna vez le dije al señor gobernador Américo I.R. Alanaya que los tamaulipecos queremos ver sangre, y él me dijo, ya vimos mucha, y tenía razón. Esto tenía que llegar poco a poco, y es la justicia. Andrés Manuel López Obrador no se equivocaba. Aquí no se trata de venganza, se trata precisamente de hacer justicia, de hacerle justicia a los tamaulipecos, porque fue saqueado el dinero suyo y nuestro. Se robaron hasta el rollo de papel y que le costaban al pueblo de Tamaulipas. Juan José Espino Ascaño Gracias, se llama, el esposo de Lourdes. De Lourdes, sí. De Está Lulú. confirmado. Y los dos hijos De la pequeña que tuvieron Lulú. fueron funcionarios también aquí. Con- Uno en el Instituto Catastral y otro en la Fiscalía General de Justicia. Y el esposo también fue funcionario. Todas las familias metidas ahí. Entonces, y la nueva esposa de Jorge Espino Ascaño también. Y las hijastras de él Con también. convenios millonarios de Dices, oye, publicidad, ¿qué de onda? medios, porque ellas manejan medios de En comunicación. el caso de ella, ¿verdad? De María de Lourdes. Ujú. Pero en el caso de Francisco Javier todavía está más Sí. grave el asunto. Claro. Pero fíjense, diremos que puede ser ahora sí que el principio del fin para la cuestión de impunidad, no solamente de estos dos personajes, porque la lista es amplia, ¿verdad? Sí. Por ahí está también, aparece con mucha regularidad el nombre de Gloria Molina Gamboa, que despachó en la Secretaría de Salud, o del señor que es toda, que ya lo tienen, a Mario Gómez Monroy, que despachó en la Secretaría de De Educación. educación. Y así le podríamos dar. Y que todavía andan ahí sus personeros, que porque fue tan generoso Mario Gómez Monroy que les dio plazas a sus jefes de prensa, a la mamá de los jefes de prensa. Hay como 20 personas en el área de comunicación educativa. Es decir, no solamente las cabezas fueron saqueadores, sino que las familias de empleados menores, digámoslo de esa manera. Sí, por ejemplo, los familiares de Gómez Monroy, cuñados y demás, eran los que iban a cobrar a ahora sí que los aviadores, a las personas que habían metido, que habían dado de alta como trabajadores de la Secretaría de Educación y que ellos los tenían a cuota, es decir, te cobro, no sé, 10,000 pesos y te doy 1,000 pesos por el simple hecho de que me prestes tu nombre y tus documentos, y eso era, diríamos que tú cobra, échame la lana y vámonos. Pero bueno, yo me quisiera enfocar un poco a lo que dice el señor García Cabeza de Vaca. Yo pienso que esto que está sucediendo ya no hay punto de regreso y ya no va a haber protección por parte de instancias jurisdiccionales, es decir, no va a haber jueces, no va a haber que les vayan a hacer, diríamos, el caldo gordo, como sí sucedió en anteriores momentos. El caso de que García Cabeza de Vaca se nombra presidio político, y los demás podrían decir también que son presidios políticos los que están citados o están llamados a comparecer ante la justicia, que fueron sus colaboradores, familiares o no familiares del propio Cabeza de Vaca. Han manoseado tanto el término perseguido político que pues obviamente en su boca suena a vulgaridad, porque un perseguido político es un luchador que tiene un historial diríamos que de acción en favor de sus semejantes, que las instancias de poder desde siempre lo han hostigado, le han privado de la libertad o lo han amenazado, en fin, han hecho una serie de cuestiones para impedir que sus ideas, sus proyectos y el grupo que representan pueda lograr, diríamos que un propósito. En este caso podría ser la búsqueda del poder, o podría ser encontrar algunos satisfactores colectivos, ¿no? México se ha distinguido por tener luchadores sociales, ¿no? Díganme uno, Valentín Campa, díganme algún Demetrio Vallejo, Eberto Castillo, el mismo Pablo Gómez. Y podríamos citar figuras, y a nivel internacional también, de perseguidos políticos, de presos políticos. Nelson incluso. Mandela. Pero como un tipo que ha utilizado la política para
robar, para traficar con influencias, para enriquecer o tener de cómplices a sus familiares, puede decirse perseguido político, más cuando tiene años librándola a través de amparos, a través de, se presume que ha comprado jueces, que ha comprado, obviamente tiene un bufete de abogados de primerísimo nivel. Y hasta periodistas. En fin, bueno. Que lo defienden. Y bueno, luego se dice el señor que es colaborador de las agencias norteamericanas, o sea, un perseguido político que trabaja para las agencias norteamericanas, por favor. Entonces, que no salga con ese cuento. Lo que reclaman los tamaulipecos, un gran grueso, como dice Juan Sánchez Mendoza, pues es que se aplique la ley, que lo traigan ante la justicia, que venga ante la justicia, que aclare. A ver, ¿cuánto tenía? Es muy simple. ¿Cuánto tenía hasta antes de entrar a la alcaldía de Reynosa? Bueno, hacemos el corte en la alcaldía de Reynosa. ¿Cuánto de recurso tenía cuando llegó a la senaduría de la República? Hacemos el corte. ¿Cuánto la tenía? Diputación Federal y luego la Diputación local. ¿Y cuánto, con cuántos recursos o propiedades salió una vez que terminó la gobernatura? ¿Cuánto amasó? ¿Cuántas propiedades compró? En fin, una serie de cosas que valdría la pena que explicar a los tamaulipecos. Igual, su carrera política, no hay que olvidar que ha estado plagada de desapariciones, de muertes, de presiones a los líderes políticos, etcétera. Entonces, bueno, el hecho de que llegue la secretaria de Finanzas y que ya la tengan en medidas cautelares, pues se siente que está muy cerca al lumbre. El hecho de que le vayan a revisar su amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación también son indicadores de que puede estar muy próximo el hecho de que ahora sí no haya para dónde hacerse y tengan que ir ante un juez. Aquí, mira, lo que procede es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise el documento. Nada más que en la votación para atraer ese amparo fue muy cerrada, fue 5 votos contra 4 de los 9 ministros que hay en la Suprema Corte. Entonces, si ellos mantienen esa tendencia de 5-4, pues está muy cerrada la decisión, aunque si regularmente se encarga a un ministro que sea el ponente de la resolución. Entonces, de acuerdo a lo que considera ese ministro, el resto tienen que analizar la situación y después votarlo, ¿sí? Es algo que se va a llevar a tiempo. Exactamente. Porque revisar un expediente tan grueso como es el que posee la Fiscalía General de la República no es cosa de días, ¿eh? Exactamente. Hace días la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación vio el caso a ver si procedía revisar el amparo que tiene el reinocense Francisco García Cabeza de Vaca para dictaminar si se ejecuta o no la orden de aprehensión. Entonces, para ver si se revisaba o no, se sometió a votación en la nueva Suprema Corte de Justicia y votaron en contra de que se revisara esto los ministros Hugo Aguilar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Votó en contra Yasmín Esquivel, que tiene un escándalo de hace años porque aparentemente se plagió su tesis universitaria y ella se escudó para que la UNAM no le revise si hizo el plagio o no solo hizo el plagio al joven licenciado Edgar Vives Báez. Bueno, pero entonces se opusieron a que se revisara esa situación contra Cabeza de Vaca. ¿Quién? Hugo Aguilar Ortiz, esa famosa mujer acusada de plagio, Yasmín Esquivel, así como Giovanni Figueroa y Aristides Guerrero. Esos votaron, no quieren que se revise nada de Cabeza de Vaca. Se impuso la victoria porque 5 ministros votaron a favor de que se revisara ese asunto de Cabeza de Vaca. A favor de que se revise su caso fueron
la ministra Sara Irene Herrerías, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreta Ortiz, el ministro Irván Hinojosa y María Estela Ríos. Pero fue una votación cerrada, 5-4, muy empatadita, y bueno, veremos qué pasa, pero pues ese hombre o tiene mucha suerte, o yo mal pienso, ¿verdad?, que fue en su momento protegido de Andrés Manuel López Obrador, porque pues nunca, pues, ahí está el señor libre. Yo recuerdo que Germán Manero dijo, vamos a ir por él a detenerlo cuando pierda el fuero constitucional, es decir, terminando la toma de protesta. El señor no vino a la toma de protesta, pero el señor nunca lo detuvieron. La justicia mexicana, Pero no está el proceso. que tiene tantos vericuetos, no ha podido. ¿Por qué? Pues el fiscal tiene pasado panista, como igual lo tiene pasado y presente panista Francisco Cabeza de Vaca. Francisco Javier García Cabeza de Vaca no solamente tenía un amparo, tuvo 20, y hubo jueces que le dieron un amparo y otro, y otro, y otro, y tenía derecho, y sigue teniendo derecho, Y es perseguido. y es perseguido político. Ya me imagino yo que cualquier hijo de vecina puede tener 20 amparos y pagar jueces a modo para que le den amparos a la hora que el señor se le hinchen los sesos. Y con el dinero en la mano. Mira, aquí lo importante es de que lo está reclamando la justicia federal con esa orden de aprehensión. Claro, Y tiene que pagar por delitos graves, claro. porque delitos federales son graves. La asociación de delictos es muy grave. Entonces, en la adquisición de inmuebles con recursos de procedencia ilícita, no solo estás cometiendo un delito de lavado de dinero, estás cometiendo un delito de evasión fiscal, ¿sí? Y estás cometiendo un engaño al sistema bancario. Y todo está penado. La Conducef tiene un reglamento muy claro donde también toca sancionar a los bancos que se prestaron a ese lavado de dinero. A lo que iba es, hoy qué bueno que tenemos un nuevo poder judicial, qué bueno que tenemos un poder judicial renovado, hay una reforma judicial que se votó, qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó así, porque yo entiendo que cuando se votan temas, no se votan por el sujeto, se votan por el punto que se está tocando. Un amparo, pienso que como hay derecho a tal amparo, a un amparo, sea el sujeto que sea, supongo que hay por eso los que votaron en contra, pero, y eso quiere decir que están protegiendo un derecho de todos los ciudadanos. A lo que voy es, hoy tenemos nuevo poder judicial en el país, un nuevo poder judicial en Tamaulipas, y ya no va a haber jueces que le digan a Vaca, sí patrón, sí lo que tú quieras, a las 2, 3 de la mañana, a la hora que tú me llames te doy tu amparito, no importa. Y los gringos se hacen, iba a decir una palabrota, pero no podría. Pero se han hecho tontos toda la vida. Todavía recuerdo la reunión en la Embajada de Estados Unidos, donde pedían información de García Cabeza de Vaca. Es ciudadano americano. ¿Por qué a una persona común y corriente le piden información de un ciudadano que tiene propiedades en Mission, Texas, en Houston, en Dallas, y tienen desarrollos inmobiliarios en todo el Valle de Texas? ¿Por qué le preguntan a una ciudadana cualquier cantidad de cosas? Bueno, yo esperaría que me dieran el Premio Nobel de la Paz, pero no. Aquí el tema es... La Suprema Corte no se puede equivocar. No se pueden porque equivocar. Porque tiene cientos de asesores que estamos pagando con nuestros impuestos, no se los contribuyentes, equivocar. Y les estamos pagando para que hagan un trabajo responsable. Cientos de asesores, es un escándalo, pero bueno, a ver si así se ponen a trabajar. No se pueden equivocar, como dice Juan, los cientos de asesores, que no sé dónde los saca, pero bueno, la derecha siempre dice tal cosa de Lenia Batres, pero qué bueno que se pongan a trabajar y qué bueno que hagan las cosas bien. Y está ubicado sí, exactamente. Ahí está, mira, sentado. Es que ese es su lugar. Y en Tamaulipas, todos los casos que están judicializados también deben verse con lupa.
este nuevo Poder Judicial que encabeza Tania Contreras López, esperemos que Del sí, mero Hidalgo. que sí trabajen y no se equivoquen también. Del mero Del Hidalgo. mero Hidalgo, ojalá y no lleguen a hacer una labor del año de Hidalgo. Licenciado Jaramillo Ramos. Bueno, felicidades y Cuídense. gracias por invitarme a este foro plural. Pero La tarjeta del INE. La portada MX. Y cuiden su INE porque además ya, ahí viene el para 27. cualquier cosa. Ahí viene el Ahí 27. estamos listos para el 26, el 27 y el 28. Cerramos, Juan Sánchez Mendoza. Pues bueno, yo me reservo en cuanto a la garantía que puede ofrecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso. No, yo no me reservo nada. Yo espero que le den palo y que sí siga, lo que sigue es la orden de aprehensión y la orden de extradición de Estados Unidos a México para que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pague por los delitos que ha cometido en México y en Tamaulipas. Bueno, pues yo lo que espero es que este tipo de situaciones, medidas cautelares y llamados a los que están, diríamos que en procesos, porque la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Federal les interpuso una denuncia por delitos diversos, pues también sean llamados a cuentas y que efectivamente los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia pues den muestras de pluralidad, de profesionalismo, de efectividad y que den muestra de que la justicia sí, ahora sí que aunque tarde pero llega. Ya el hecho de que hayan atraído ese amparo o ese caso, pues ya es algo, diríamos, distinto, ¿no? Porque le correspondía a magistrados de una instancia. Bueno, es que ante una denuncia, tú puedes pedir la revisión del amparo, sí. Y lo puede hacer un tribunal de circuito, no necesariamente La Suprema. el pleno. Bueno, Sí. por eso entonces la Suprema Corte de Justicia lo Atrae. atrae porque Ujú. sabe también de la magnitud del caso, del impacto Claro. del caso, de cómo se ha estado litigando ese caso por parte de la Fiscalía General de la República y cómo se han denunciado a cualquier cantidad de jueces que aparentemente habrían torcido la ley al otorgar este tipo de amparos. Pero bueno, lo que está en discusión es el amparo, ¿eh? sí, No es la orden de aprehensión, sí, es te dejo el amparo o te lo retiro. sí, te lo Una vez que te retiren Ya, el amparo, adiós. eres Adiós. sujeto a que se ejecute la orden de aprehensión. Sí, ese es el punto Eso es todo. central, sí. Claro. Nada más es, o te sigue protegiendo ese documento, ya no No, te ya, protegió esto. y va. Nada esto. más y ya. Ya los demás, las acciones judiciales, ya las acciones de investigación policial, esas ya le corresponden A la aportar PGR. las pruebas a la fiscalía y en un momento dado al juez penal que le corresponda el asunto, entonces sí, dictaminar la sentencia correspondiente. En calidad de mientras te vinculan a proceso, claro, ¿verdad? Y claro. vámonos. Y Son delitos graves, no alcanza, no lo puedes hacer desde tu casa ni dejar una fianza, es prisión directa. Y yo recuerdo lo que Cabeza de Vaca le hizo a Eugenio Hernández Flores. Y creo que, sin que sea una cuestión de persecución política ni de venganza, creo que le van a llover denuncias. Tú señalabas algo del fuero común. Y efectivamente hay una serie de denuncias que están Sí. atoradas todavía aquí en la Fiscalía Anticorrupción. Al o menos en el Poder encienden Judicial, las ¿verdad? carpetas, al menos encienden las múltiples Sí. carpetas que está armando la Fiscalía Anticorrupción, aparece el nombre de Francisco Javier. Sí, porque imagínate con Gloria Molina Gamboa en salud, ¿quién Con era su todos los jefe? secretarios para ¿Con empezar, quién? Pues sí. con el Bueno, director obras de públicas, deportes, imagínate, el con director Carlos de- Fernández Altamirano también. Con quien trabajaba Virués. Virués, sí. Sí, Virués, también, ¿no? Manuel Que está Virués ahora- también. Ahora el nuevo Deberían titular de del- investigarlo también. Muy bien, Pero bueno. pues gracias a Sal Jaramillo Hernández, como siempre un gusto. Son temas de interés permanente. Gracias, Gracias. María Jaramillo Hernández. Gracias, Juan Sánchez Mendoza, la Gracias a portada todos. MX. Síganos.